El doctor Antonio Galiardo fue fiscal de la provincia del Guayas y fue juez de la Corte Constitucional. Por ello quisiera empezar por la segunda inquietud, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. La segunda tiene que ver con la muerte cruzada, porque hay muchas personas que piensan que es más o menos así, ¿no? Que el presidente decide, bueno, vamos a muerte cruzada, firma el decreto y ya está. Pero me parece que en una de las tres causales tiene que ser revisada por la Corte Constitucional. ¿Cómo es el procedimiento para la muerte cruzada y qué papel juega la Corte Constitucional? Bien, bueno, en primer lugar, nuevamente gracias por la invitación. Honrado de estar en este prestigioso programa. El artículo 148 de la Constitución es muy claro de que el presidente puede, vía decreto, es decir, con una sola firma, ordenar o disponer una muerte cruzada. Hay tres causales. La primera, que sí tiene que ir, es la única que va a la Corte Constitucional, que es cuando la Asamblea se ha arrogado funciones que constitucionalmente no le competen. Entonces, es la única que tiene que ir a control de admisibilidad de la Corte Constitucional. Qué interesante. Ya, en este caso, no podría haber esa situación porque la Asamblea le está siguiendo un juicio político que es una facultad establecida en la Constitución y no se está arrogando. No hay arrogación. No hay arrogación. En cambio, las otras, esas sí puede el presidente decretar la muerte cruzada sin ningún tipo de control o admisibilidad de la Corte Constitucional. ¿Y cuáles son esas? Que la Asamblea permanente y constantemente y de manera injustificada esté obstruyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Tendría que probarlo. Segundo, que haya una grave crisis política o una conmoción interna. Es decir, el presidente tiene esas tres salidas. Es decir, para mí me está obstaculizando de manera reiterada e injustificada el plan de desarrollo, hay una grave crisis política o hay una conmoción interna. Entonces el presidente, vía decreto, ordena la muerte cruzada y en 7 días el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar a elecciones para presidente de la República, pero aquí viene algo, se va a la Asamblea. Los asambleístas dejan de ser asambleístas y el presidente podrá disponer u ordenar ciertas leyes de carácter económico urgente, pero con el aval nuevamente de la Corte Constitucional. Entonces será un tiempo de unos 5 o 6 meses en donde solamente estará el presidente de la República, los asambleístas a su casa y habrá elecciones por el resto del periodo de asambleístas y de presidente de la República. Por eso la muerte cruzada, se matan ambos, se mueren ambos. Es un suicidio también político. Claro. Ahora, usted, esto ya más le pregunto como ciudadano que como jurista, ¿no? ¿Cree que en este momento se está dando una conmoción interna, todos estos temas de sicariatos, de la violencia, de la salida de los militares a la calle, de los estados de excepción, configuran un estado de conmoción interna? Yo creo que, o sea, sí hay una conmoción interna, pero en todo caso no es generada por la Asamblea. La conmoción interna sería que lo provoque la Asamblea. Ah, ya. Estos son tres causales directamente relacionadas con la Asamblea. Tiene que ser con la Asamblea. Interesante. ¿No? O sea, que el que crea esa situación, conmoción interna, que una grave crisis política la genere la Asamblea, ahí sí el presidente tiene, podríamos decir, esa potestad de decir, bueno, como ustedes me están causando una conmoción interna, una crisis política, yo disuelve la Asamblea y que decreta la muerte cruzada. Pero si hay temas que no tienen nada que ver la Asamblea, sería absurdo. O sea, ¿por qué va a hacer la muerte cruzada si la Asamblea no tendría nada que ver en esos temas? Doctor, disculpe, Omar Jaime saluda. ¿Es I o conmoción interna? ¿Son las dos variables o puede ser una de las dos? Una de las crisis política o grave conmoción interna. Grave, porque la conjunción es muy importante en estos aspectos. Puede ser la una o la otra. Tienen que ser las dos. Las dos al mismo tiempo. Claro. Eso, lo que pasa es que el presidente de la República en esta situación puede un decreto. Yo decreto número 040, considero que hay una conmoción interna por la Asamblea, pone cualquier cosa y de acuerdo al artículo 148 de la Constitución, decreto la muerte cruzada. Y envíese esto al Consejo Nacional Electoral para que se hagan las elecciones anticipadas y se va a la Asamblea a su casa. ¿Y ese decreto puede ser analizado por la Corte Constitucional? No. O sea, el único que se requiere previo al decreto es cuando supuestamente, según el presidente, la Asamblea se arrogue funciones que constitucionalmente no le competen. O sea, puede ser a lo mejor innecesario, pero es legal.
Claro, sí. Quiero decir, el decreto, ¿no? Claro, el Puede, decreto. puede ser innecesario porque resulta que nada tiene que ver la Asamblea, pero lo puede decretar. Claro, Es el legal. presidente, o sea, así como la Asamblea puede también destituir al presidente en juicio político, aunque quizás no esté bien el tema de las acusaciones, pero es su derecho, también el presidente tiene su derecho de hacerlo también. Así de simple. O sea, es su perspectiva emocional, su criterio personal, su opinión. Tiene ese poder, está establecido en la Claro. Constitución. Oiga, en un juicio político, la Asamblea tiene que demostrar que el presidente de la República ha incurrido en el delito presunto de peculado, o no es necesario y simplemente tiene que poner un poco, digamos, el contexto político para poder justificar una votación en ese sentido. Ya, es que hay algo, aquí se confunde por parte de, es muy buena su pregunta, por parte de gente de opinión, hasta ciertos periodistas, de que creen que esto es un juicio penal. No, la Asamblea no es fiscal ni es juez. Quienes resuelven un juicio penal para dictar sentencia es una fiscalía investigando y acusando, habiendo mérito, y un juez que si no hay duda razonable condena. Ese es el sistema penal. Aquí estamos en un juicio político. Entonces se analiza una conducta política en que supuestamente el presidente de la República estaría involucrado en estos temas de corrupción, de peculado. Entonces no es un tema de carácter penal, procesal penal, que hay que utilizar el Código Orgánico Integral Penal, que tienen que seguir esas reglas. No, esto es un juicio eminentemente político de que los asambleístas tienen esa potestad política, porque ellos son los representantes del pueblo. Ahí están todas las fuerzas políticas del país, donde pueden determinar si el presidente hay o no la causal para ser destituido vía juicio político. Claro. A ver, pasemos al siguiente tema, que es el que tiene que ver con lo que está ocurriendo en los últimos días, que son algunas bulladas liberaciones de delincuentes o presuntos delincuentes que son capturados incluso infraganti, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la policía, que no tiene tiempo para hacer el parte correctamente? ¿Del fiscal, que actúa con ligereza? ¿O del juez, que a lo mejor no lee bien o en otros casos se rige a pies juntillas por un informe fiscal que a lo mejor no tiene todos los elementos de convicción, como le llaman los abogados? Bueno, aquí es una situación en que todos tienen una corresponsabilidad, unos más, otros menos. Entonces, hay ocasiones en que la policía no hace bien su trabajo y quiere que un fiscal y un juez legalice algo que es totalmente ilegal e improcedente y hasta abuso. En otras partes, el fiscal también comete un grave error de no formular cargos, de no pedir prisión preventiva, y en esos casos el juez no puede hacer nada. O sea, si el fiscal no pide prisión, o el fiscal no inicia instrucción fiscal, o no acusa, el juez no puede irse más allá de lo que pide el fiscal. Y en otras, en donde el fiscal sí acusa, donde el fiscal sí presenta pedido de prisión preventiva, el juez, a veces demasiado garantista, coge y libera delincuentes o los absuelve. Y más aún ahora, gran parte de esta conmoción judicial es las malas actuaciones horrorosas, corruptas actuaciones de ciertos jueces que vía acciones jurisdiccionales, de acciones de protección, medidas cautelares, liberan a personas condenadas, o sea, condenadas, que por esa vía no deberían salir libres, y los liberan. Dice, váyase a su casa, váyase a un hospital, está libre. De un plumazo a alguien le condenan de asesinato 27, 28 años de cárcel, y a los 4 o 5 años, con sentencia ejecutoriada, vía acción de protección, que salga libre, que habeas corpus preventivo. Se han inventado un sinnúmero de cosas que la misma Corte Constitucional es corresponsable, porque dice que los jueces, cuando administran o resuelven en garantías jurisdiccionales constitucionales, no prevarican. Entonces el juez sabe que no prevarica, le dan una fuerte cantidad de dinero y absuelve, libera a quien le da la regalada gana. Ojalá que la Corte Constitucional enmiende, porque ahora está en una revisión para evitar los abusos del derecho, que ahora vía acción de protección, habeas corpus, medidas cautelares, se logra lo que sea. Eso está prostituido, Pero lamentablemente. eso no está en la Constitución. Entonces, ¿el problema es la Constitución o los jueces? No, es la mala aplicación de los jueces y ciertos fallos de la Corte Constitucional que no son claros. Entonces ahora se está hablando de hacer reformas a la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, o un fallo de revisión de la Corte Constitucional para que enmiende esos errores. Por ejemplo, quiero traer a colación aquí dos casos, y no por defender a nadie. El caso de Esmeraldas Bullado. Ya.
que detuvieron a este señor El de Elvi. Elvi. Mire, aquí se ve una situación bien especial. Yo he bajado del sistema de SATJET de la Ya. función judicial. Sucede que este señor el año pasado tenía que ir a una audiencia en el 2021. No se presentó. No se presentó a la audiencia. Entonces el juez, como no se presentó y nadie lo obligaba a presentarse, le da una orden de detención solo para que vaya a comparecer declarar. a la audiencia, Ya, nada ok. más. Entonces lo detienen solamente para la audiencia y de acuerdo con la ley, eso no puede durar más de 24 horas. Ya. Entonces hizo todo un escándalo que el juez lo liberó, que la fiscalía, también error de la policía, se lanza a atacar sin conocer bien esto. Y es más, él no le podían dictar prisión preventiva en ese caso penal porque la fiscalía le puso un tipo penal bajísimo donde ni siquiera hay prisión preventiva. Es decir, el señor jamás podía tener prisión preventiva porque la pena no supera un año. Eso por un lado. En el caso de Pero en la Yaguachi, detención del señor incluso dicen que hubo se escuchó, hasta bala con la policía. así Hasta dicen, pero, intercambio de balas. ya, pero lo que dice el parte de detención es que a él lo detienen Ya. para hacerlo comparecer al juez y no puede durar más de 24 horas porque ya. no había comparecido a una audiencia de procedimiento directo donde no había prisión preventiva ni le pueden dictar prisión Doctor, preventiva. disculpe, y en esa parte entonces no había vínculo con lo de la matanza de No, los pescadores. nada que ver. Porque así se vendió. pues. Así No. sí, Y el no, doctor, parece que no. Y ahí interrumpo porque hay una cosa es el relato y el discurso que se hace comunicacionalmente hacia afuera y un poco también los ciudadanos, incluso nosotros los comunicadores, desde ahí empezamos a analizar, ¿no? y a sacar conjeturas. Pero otra cosa es lo que ya en procedimiento, empezando por el parte, que es el inicio de todo, en teoría, y me corrige si no es así, el parte es el que permite a todos los demás actores del sistema a hacer su trabajo de una manera más en beneficio de los ciudadanos, de los buenos, por decirlo de alguna forma. Si el parte no está bien hecho y el parte lo genera la policía cuando aprende a la persona, ahí hay un problema. Claro. ¿De qué depende o qué hace falta realmente o por dónde empezar para que empiecen a hacer bien los partes? Pues? O Sí. sea, empecemos por el principio, diría mi Mira, abuelo. yo soy abogado en libre ejercicio ahora después de mis actividades en la Corte Constitucional y Fiscalía. Y sí he visto de que muchas veces los policías se equivocan radicalmente en los partes, hasta en la ortografía. A ellos quizás les falta mayor capacitación jurídica y no mentir. Yo he tenido casos donde la policía dice, vimos a una persona, le dijimos que éramos policía y salió huyendo y lo perseguimos y lo detuvimos. Y después el mismo policía va a declarar y dice, no, yo nunca me identifiqué como policía, no hubo una persecución, yo lo seguí por mi cuenta, pero él no sabía que lo perseguía. Pero una cosa dice el parte y otra cosa es lo que realmente sucedió, al momento que se toman las versiones. Entonces ahí hay errores y horrores de la policía que no redactan bien los partes, mienten, inclusive a veces un parte lo firman 10 y solo uno intervino. Y no Van sé- los otros 9 y dicen, yo no vi nada, yo no conozco nada. ¿Y no será que después, por miedo y al momento de o sea, el parte lo realizo y luego al momento de la comparecencia ya me estoy inventando, hay amenazas, y empiezo a cambiar mi versión? Como a veces sucede con la gente, que, Sí. que tiene que le pasa algo, hace la denuncia y luego ya cuando lo llaman a declarar o no va o cambia la historia. Bueno, en todo caso, mi estimada Fanny, o sea, puede ocurrir cualquier cosa, pero sí hay ciertos partes que están elaborados de manera pésima, otros están bien hechos, y a veces, estando bien hecho, la función judicial y la fiscalía no hace su ¿Y trabajo. qué tiene que ver la falta de tiempo? Porque dicen algunos entendidos que 24 horas con una carga tan grande de trabajo es muy poco tiempo. Sí, de verdad que 24 horas es muy poco tiempo, y por eso ahí son los errores. Y si detienen a alguien de noche, en la madrugada a veces no trabaja, no se hace una buena investigación, y es en ese tiempo donde un fiscal decide si inicia o no instrucción fiscal. Entonces se cometen muchos errores, no se hacen bien las cosas. Yo creo que fue exagerado 24 horas, debe haber sido mínimo 48 ¿Cuál es horas. el estándar, doctor, para eso? En varios Detención. hay países que hablan de 48, otros hasta 72 horas. Pero aquí el Ecuador acogió lo mínimo 24 horas. Y eso es una reforma constitucional que debe hacerse y que es complicado porque en la Constitución habla que no puede haber regresividad de derechos. Claro. Entonces, pero bueno, alguna cosa tiene que Usted hacerse. tenía otro caso ahí que nos iba a Sí, sí. referir. El otro caso, por ejemplo, es el de Yaguachi, Ajá. que detuvieron a 11 personas. Claro, y liberaron- Entonces, pero salió la policía también y despotricó contra la jueza en un primer momento, hasta el ministro Zapata. Pero después se enteraron que había pasado y era que a 7 la fiscalía sí les formuló cargo y pidió prisión preventiva. Pero a 4 la fiscal del caso no pidió prisión preventiva y no le formuló cargo. Entonces al juez
no le quedaba otra que liberarlo. Pero aquí y justo el malo de la estaba- película era el juez, no es correcto. Y no es justo justo. estaba, entiendo, entre los cuatro el El cabecilla. cabecilla. Sí. Entonces, aquí vemos cómo a veces se lanza a la luz pública, y no es que estoy defendiendo a los jueces, nunca me ha gustado hacerlo, pero las cosas hay que hacer como son. Pero, o sea, eso no obsta de que desgraciadamente en el país la función judicial está bien desprestigiada por ciertos operadores de justicia que por corrupción o por temor, amenazas a su vida, por falta de garantías, sencillamente están favoreciendo a los delincuentes. Son aliados de la delincuencia y hacen un flaco favor a los ciudadanos honestos que ahora en las calles no podemos andar porque nos matan, nos secuestran, violan a las personas. Entonces hay desgraciadamente malos jueces, malos funcionarios judiciales que hacen quedar mal a toda la función judicial, y esos jueces deben salir de la función judicial, deben estar presos por prevaricato, no pueden continuar un día más en la función judicial y deben quedarse los buenos jueces que sí los hay en la función judicial. Doctor, solamente en las últimas 12 horas, 3 baleados en Flor de Bastión, 2 de ellos murieron, sicariato en La Prosperina, sicariato en Mapasíngue, sicariato en la 33 y Cuenca, sicariato en Paraíso de la Flor, balacera en las Malvinas, y hace media hora acaban de echar una bomba en un taller automotriz en Samanes 2. Está en estos momentos, la situación en Samanes 2 ahorita es bastante preocupante, la gente está alertada y muy preocupada. Este rosario de temas que le acabo de decir, de hechos que le acabo de decir, lo vemos todos los días. Aquí con Jimmy y con Noris estamos todos los días viendo los temas de sicariatos y atentados. Y la pregunta lógica es, ¿qué hacemos, doctor? ¿Qué hacemos? Usted acaba de dar un primer paso. Limpieza de muchos jueces. Sí, no fiscales todos. y también policías. Y también Perfecto. policías que están involucrados en actos de corrupción y aliados con los delincuentes como socios y delinquiendo también. Le pregunto, ¿es la Asamblea la que imposibilita poder trabajar contra la seguridad? ¿Contra la inseguridad? Bueno, ellas también, la Asamblea en cierta parte es corresponsable en no dictar o mejorar las leyes. ¿Qué leyes se necesitarían En urgentemente? el Código Orgánico Integral Penal, en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sobre este abuso del habeas corpus, ese abuso de las medidas preventivas, de las acciones de protección. No hacen nada. O sea, todos los días vemos en televisión que liberan a gente peligrosa por estas vías y no ponen límites porque se ha hecho un abuso por parte de ciertos jueces porque la ley en cierta forma lo permite. No es que la ley dice saquen, pero los jueces utilizan, manosean, vulneran el sistema jurídico, abusan del derecho para favorecer a delincuentes. Y sin embargo la Asamblea, de brazos cruzados, impávido viendo cómo se siguen cometiendo aquí irregularidades. Mire, yo hace años atrás, hace unos 2 años atrás, decía a varios medios, mire, yo estoy preocupado, porque eso estalló del año pasado acá, durísimo, que cada vez que matan a alguien, dicen, mataban a alguien, decía, ah no, tiene antecedentes delictivos, ahí quedaba. O sea, yo decía, murió la investigación. Como tiene una detención, murió la investigación. Esto lo dejaron crecer como un cáncer. Entonces se fueron creando escuelas de sicariato, más reclutamiento, matando a todo el mundo. Ya cuando esto desbordó, ya se nos fue de las manos. Eso fue lo que ocurrió. O sea, dejamos crecer el monstruo, dejamos crecer aquí una situación terrible porque no pusimos los controles en su momento determinado. Ahorita hay miles de sicarios en el país, miles de grupos narcodelictivos. Entonces la policía debe hacer su trabajo, los jueces, los fiscales, todos, y la Asamblea, la Corte Constitucional. Tenemos una corresponsabilidad, el gobierno, las Fuerzas Armadas, todos tenemos que hablar, y los ciudadanos. Pero ya los ciudadanos tenemos terror porque nos da miedo salir. Nos da miedo porque cada día vemos cosas peores, descuartizados, el hombre que le pusieron la bomba, Doctor, las vacunas. O sea, recuerda, estamos en un país terrible. Me recuerda los años que usted fue como fiscal de Guayas. Ya, yo estuve de fiscal del Guayas hasta el año 2012, de 2007 al 2008. ¿Qué había de diferencia? 12. ¿Qué había de diferencia? Bueno, era un ambiente totalmente diferente. Yo sí puedo decir, en ese tiempo, casi 6 años que estuve de fiscal provincial, había los hechos delictivos, pero no con la hazaña, con la peligrosidad. ¿Se de trabajaba ahora. mejor en justicia en esa época que ahora? ¿O no? ¿O se Algo fue mejor. enredando la situación? Algo mejor se trabajaba, algo mejor. Por ejemplo, ahí no mataban fiscales, aquí ya asesinaban algunos fiscales. Y Al pues, frente de la en fiscalía. ese tiempo no había eso. Ya, pero eran 2 momentos No había, distintos. pero no había esta situación del abuso de los habeas corpus, que sacaban a personas condenadas. Eso no había en mi tiempo. No se veían cosas Pero ya tan estaba groseras. vigente la Constitución. Sí, pero no lo hacían. No, estaba... Sí, pues, 2000, sí, así. sí, pues, Claro. ya estaba vigente la Doctor, Constitución. pero en el caso de los fiscales, en el caso de la Asamblea, ya lo dijo, debería el trabajo para Actualizar las mejorar leyes, eso, actualizar actualizar leyes. para evitar el Ok, abuso del esas derecho. asambleas, fiscales,
¿Qué se debería ajustar para que la fiscalía haga su trabajo en beneficio de la gente? Bueno, los fiscales, trabajar más, aumentar el número de fiscales y tener los medios tecnológicos para hacer una mejor investigación. Y tener todo el equipo operativo, apoyo, garantías, porque el fiscal es el que investiga y es el que acusa, es el que hace el trabajo más feo de todo. Porque el fiscal es el que dice, yo voy a investigarte, voy a encontrarte pruebas en tu contra, te voy a acusar, te voy a pedir la prisión preventiva. Es el malo de la película. Se queda enemigo del delincuente. Es algo bien riesgoso y bien peligroso que ahora muchos fiscales que son mis amigos están pensando a renunciar, no van a trabajar. Pero doctor, es porque no tienen protección. No tienen protección. Es porque a veces no tienen ni material para trabajar. No tienen hay ni nada. Ni aire acondicionado. No es terrible. Tienen que llevar su propia laptop. Una cosa. Ahí le encuentro razón yo al presidente de la Judicatura al estar insistiendo en que se necesitan los recursos para justo darles a los fiscales, a los jueces, las herramientas adecuadas para que puedan trabajar. Claro, y de esta forma el fiscal también puede entregarle al juez elementos para que el juez pueda dictar una sentencia en favor de la gente, ¿no? Sí. Y los jueces, ¿qué necesitamos para que los jueces empiecen? Los jueces deben tener su infraestructura adecuada, pero lo más importante, que actúen honestamente, que actúen con eticidad. Desgraciadamente hay ciertos jueces, yo no quiero generalizar, hay buenos jueces que son un ejemplo de honestidad, de transparencia, que sí los hay, gracias a Dios los hay, pero hay otros jueces que yo no sé cómo siguen en la función judicial, es terrible, son mercaderes de la justicia y ahí están, no les pasa nada. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura? Ahí viene la función del Consejo de la Judicatura, que no está pendiente de seguir esos malos jueces, de sacarlos, de investigarlo, investigar sus cuentas, investigar el patrimonio de sus familiares, andan en carros de lujo, tienen mansiones de lujo, ¿de dónde? Ya negocios, todos sus hijos estudiando en el extranjero, casas por todos lados, ¿de dónde? Con el sueldo que tienen no les da para tener ese estilo de vida. Entonces ahí una falta de la UAFE, de seguir las acciones a estos malos funcionarios, y no pueden seguir en la función judicial. Se enriquece, o sea, toman a la justicia como un negocio muy lucrativo por siempre. Pues liberar a un narcotraficante, ¿cuánto les pagarán ahí? $500,000, $1 millón. ¿Y qué les importa? O también no tienen garantía que le dicen, o acepta esto o te mata. Plata o plomo. También esa es otra. Es verdad. Entonces el juez no tiene garantías y el juez que es honesto los amenazan, los matan, renuncian. O a veces también el Consejo de la Judicatura, a esos que son pillos y delincuentes no les pasa nada. Pero ese que comete una pequeña falta, a ese lo destituyen, lo persiguen como criminal, peor que el criminal de guerra nazi. Entonces debe haber un equilibrio. Entonces esto también tiene mucho que ver el Consejo de la Judicatura, de no prevenir de que se cometan estas infracciones y sancionar, y no haber ese espíritu de cuerpo, que se cuidan entre ellos, son amigos, no que es colega, que es compañero de trabajo. Eso se debe acabar. Yo conozco muchos jueces que están indignados por lo que hacen ciertos compañeros jueces, que hacen quedar mal a todos porque generaliza. O sea, la ciudadanía, por ejemplo, dice todos los jueces son corruptos. Y no es así. Entonces esos malos elementos tienen que salir de la función judicial. Gracias, doctor Antonio Gagliardo, ex fiscal provincial de Guayas y ex juez de la Corte Constitucional. Que tenga usted un buen día, 7:28.